Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito del debate en torno a la ley de reconstrucción que impulsó el gobierno de José Antonio Kast, es que hoy en la mañana se vivió un momento llamativo durante la edición del noticiero matinal en Radio Biobío, cuando Tomás Mochiati se refirió a la decisión del Partido de la Gente sobre el proyecto de reconstrucción de José Antonio Kast, indicando que tras negociar con el gobierno votarían a favor. Además, mientras comentaba esta noticia, Mochiati afirmó que no había duda de que el Partido de la Gente se transformó en el verdadero partido bisagra del Parlamento, desplazando ese rol que antes se atribuía a la Democracia Cristiana y al PPD dentro de la dinámica legislativa reciente. Sin embargo, también agregó que una de las imágenes más llamativas tras este apoyo sería ver a Pamela Giles junto al ministro García Ruminot, destacando esa coincidencia como un reflejo del impacto político que tendría la decisión adoptada por el partido en ese escenario descrito. Por último, el comentario que más llamó la atención fue cuando Mochiati señaló que, en su opinión, esto representaría una victoria contundente del gobierno, y que además la izquierda pasaría a la irrelevancia por ser incapaz de proponer algo y limitarse únicamente a criticar las iniciativas presentadas. Veamos a continuación el momento. Hablemos de la ley de reconstrucción nacional. Lo primero es que el gobierno estaba buscando votos desesperadamente en lo que se llama la negociación prelegislativa, es decir, buscando tener ya los votos para cuando se ingrese el proyecto. Y se ingresó en el día de ayer. ¿Qué es lo que pasaba? Que no tenía votos suficientes. Le faltaban al menos 2. Pero 2 votos es todo. Si esto se gana con un voto de diferencia. Al final, la negociación con el Partido de la Gente resultó factor esencial, Franco Parisi. Franco Parisi se ha transformado en un actor principal en la política chilena como un partido que es partido bisagra, que va para allá y para acá. ¿Y por qué pasa esto? Porque oposición y gobierno se han ido, ya estaban distanciados, no vamos a decir que estaban cerca, nunca estuvieron cerca, pero ese distanciamiento continúa y posiblemente se ha profundizado. ¿Se estimaba, por ejemplo, que la democracia cristiana podía transformarse en un partido bisagra? No. La democracia cristiana, después de las elecciones internas, con Álvaro Ortiz a la cabeza, no. ¿A dónde se busca más? Entonces usted tira el anzuelo, pero no hay peces, pues. Entonces, o Virginia. Claro. Cabe cualquier figura de trabajo forzado. Y al anzuelo le puede colocar cualquier cosa, pero es que no hay peces, entonces no hay a quien seducir. PDG. Y llegaron a un acuerdo con Franco Parisi. ¿Y qué es lo que ha ocurrido acá con el PDG? Que el PDG está unido. A ver, eso es lo primero. O sea, al PDG se le fue un parlamentario, pero con el resto de los parlamentarios han estado unidos. Algo notable. Pamela Giles. Pamela Giles en la posición de Franco Parisi. Ustedes van a ver las imágenes, nosotros las mostramos en el día de ayer cuando el PDG hizo un punto de prensa donde estaba el ministro José García, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Bueno, resulta que Pamela Giles estaba al lado del ministro. Cuando el ministro se acercó al micrófono, ella, que estaba al lado del ministro, se corrió para estar junto al ministro cuando hablaba. Y por lo tanto, Pamela Giles absolutamente cuadrada con esta negociación y el PDG. Naturalmente que hay muchos que dicen que lo que quiere Pamela Giles en definitiva es ser candidata a senadora por Santiago. Y que por lo tanto tiene que estar en una colectividad, no puede estar sola, etcétera, etcétera, mil cosas. Pero fuera de eso, que en política siempre es importante, pero fuera de eso, todo el PDG, por primera vez yo diría que nunca el PDG había estado tan alineado. Vamos a ver qué ocurre con la oposición también, vamos a analizar eso. El gobierno está en una plena batalla comunicacional porque la oposición, la izquierda, la centroizquierda dicen este es el acuerdo para los superricos. Esto beneficia solo a los superricos. Ayer contestó José Antonio Kast a eso, molesto también porque el gobierno se sienten en desventaja en esta batalla comunicacional diciendo que eso no es así. Y citando y haciendo críticas bastante aceradas que yo no recuerdo que hubiese hecho, por lo menos en su rol ya como presidente, a lo que fueron los proyectos anteriores a él, particularmente la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet, diciendo, ok, ahora la actual oposición está diciendo que esta reforma que propone él es para los superricos, pero
reformas anteriores, particularmente la que digo, la de 2014, él dice, no la pagaron los superricos, la pagó la clase media y la gente más vulnerable del país. Y ahí está haciendo nuevamente el contrapunto entre los dos tipos de país, ¿no? Y la oposición, por otro lado, que como decías tú, tiene varios de sus partidos que están en una reflexión interna, inamovibles, todavía no saben bien para dónde ir. Otros que parece que todavía no se dan cuenta de que perdieron y que por lo tanto lo que hay que hacer es no solamente ir en contra, sino que ir proponiendo alternativas, porque si no van a ser exactamente la misma oposición de la que tanto reclamaron cuando eran oficialismo. En eso nos estamos yendo después de la presentación ayer, la firma, el ingreso de este proyecto de reconstrucción nacional, que finalmente va a pasar por 3 comisiones, y lo más probable, y algunos que están hablando, mira cómo este tipo de situaciones hacen casi milagros. Algunos dicen que los parlamentarios podrían trabajar en la semana distrital. Yo no digo que ellos no trabajen en la semana distrital, pero no van al Congreso físicamente, van a sus distritos y circunscripciones. Bueno, dicen que podrían cambiar eso para trabajar ahí en terreno, en la sala del Congreso. Algunas cosas más rápidamente. Sí. ¿Por qué tanta velocidad? Porque el gobierno quiere aprobar este proyecto en 2 meses. Y eso sería, para este proyecto que abarca tantas cosas distintas, sería una especie de récord, rapidísimo. ¿Por qué el gobierno quiere que esto sea rápido? Bueno, primero porque son 4 años de gobierno y necesita el gobierno demostrar que esta ley tiene efectos y consecuencias en la economía del país. La otra es que, más allá de la batalla comunicacional, que es importante, es decir, cuál es el clivaje que finalmente va a vencer, o sea, ricos contra pobres, o crecimiento económico versus pobreza, etcétera, etcétera. Más allá de eso, es evidente que el gobierno ha obtenido una victoria por ahora. Eso no cabe la menor duda. Y esa victoria tiene que ver con algo, por ahora, todo porque las fuerzas están bien empatadas, es que la oposición no ha tenido la capacidad para proponer otra cosa. La oposición gobernaba hasta hace 1 mes y medio, aproximadamente. Y resulta que con déficit fiscal, con problemas de crecimiento, con cesantía alta, bueno, esos son los números que todos conocemos. ¿Qué propone la oposición frente a esto? Nada. Entonces la oposición ha tenido un problema de solo rechazo, pero el resultado, si usted le pone a toda esta ecuación un igual, es seguir igual, seguir en las mismas circunstancias, no provocar un cambio. Y eso es una debilidad estratégica, que la tiene. Tal como comenta Tomás Mochiati, la izquierda ha quedado en una posición de irrelevancia respecto del proyecto de reconstrucción impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, ya que no ha presentado propuestas concretas y se ha limitado a rechazar la reducción de impuestos planteada en la discusión. Además, esa negativa a considerar una disminución de la carga impositiva contrasta con la evidencia empírica, la cual sugiere que ese tipo de medidas puede incentivar la actividad económica, cuestión que Mochiati destacó al analizar el comportamiento de la izquierda frente a la iniciativa. Sin embargo, mientras la izquierda mantiene esa postura, el gobierno logró articular un acuerdo con el Partido de la Gente, lo que permitió consolidar los apoyos necesarios para avanzar en la inminente aprobación del proyecto de reconstrucción destinado a las viviendas en las regiones del Biobío, Ñuble y Valparaíso. Por lo tanto, tal como indica Mochiati, este escenario representa una victoria política relevante para el gobierno de Kast, no solo por el respaldo alcanzado en el Congreso, sino también porque evidencia una diferencia clara entre quienes impulsaron el acuerdo y quienes optaron por mantenerse al margen de esa definición. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.